Gráfica y todos los artículos y diversas documentales pues ya nos dan una cierta imagen, a lo mejor para los que queremos al menos buscarla, sobre lo que fue la República, ¿no? Hoy, 14 de abril, qué mejor día para este acto, es el 92º aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Yo quería un poco también recordar que en este año 2023, es el 150 aniversario de la proclamación de la Primera República. Antes de que fuera la Segunda República, los republicanos conmemoraban el Día de la República siempre el 12 de febrero, que fue la proclamación de la Primera República Española. La Primera República Española se proclamó en 1873 y tuvo una vida más o menos regular, aunque se alargó el siguiente año bajo una forma, digamos, dictatorial, que luego desembocó en la restauración borbónica con Alfonso XII. La Primera República Española duró un año más o menos. Hubo 4 presidentes durante esa república. Fue bastante movida la época, que fueron Estanislao Figueras, Pi Margall, Nicolás Salmerón y por último el famoso Emilio Castelar, el famoso por sus dotes de oratoria, si lo habéis oído por ahí, ¿no? Viene al caso un poco el hablar de la Primera República, porque ahora, en estas fechas, lógicamente, aunque es una experiencia un poco olvidada del pueblo español o de la rebelión o la rebeldía del pueblo español, el siglo XIX parece el siglo un poco de las oscuridades, y también España fue un poco siglo también que tuvo sus luces, ¿no? Pues lo de la Constitución de Cádiz, todo este tipo de cuestiones, el ascenso del liberalismo, Torrijos, bueno, y esta experiencia, la gloriosa la Revolución de 1868 y la culminación en esta Primera República, ¿no? Viene al caso un poco, os lo quería ligar un poco con el republicanismo y con la Segunda República, porque ahora se están publicando diversas obras que también nos hablan de la historia de la Primera República Española. Ya os digo que aunque ha sido una experiencia muy corta, pues al celebrarse el 150 aniversario se están publicando diversas publicaciones y diversos libros, ¿no? Y curiosamente, el primer libro que ha salido es una historia de la Primera República. Está escrita por un escritor, valga la redundancia, que se llama Jorge Vilches, que escribe en La Razón, es un historiador y todas estas cosas. Y curiosamente, y no curiosamente, lo digo en plan irónico, lo que destaca de la experiencia de la Primera República es que fue desorden, caos, violencia, falta de estabilidad, crisis económica. Digamos que utilizan la misma línea argumental, con otras cosas añadidas, a la que se utiliza para descalificar la Segunda República. Nos hablan de republicanismo como sinónimo de desorden, como sinónimo de las calles descontroladas, como sinónimo de violencia. Por lo tanto, yo creo que también, si alguno de vosotros o vosotras tiene la intención de acercarse al periodo de la Primera República, deciros que también se van a publicar otras cosas. Está este libro también editado por Silex, que se llama La Federal, que es bastante ecuánime, por lo menos en cuanto a la valoración de la República. Ha salido esta semana otro de Acal, también sobre la Primera República, que, como la propia editorial, dentro de su lógica, es bastante favorable y habla bastante de la República como una experiencia de liberación, como una experiencia popular, como una experiencia del pueblo español que quería, de algún modo, librarse de ese yugo monárquico, de ese yugo feudal y de ese yugo de que mandaran los de siempre. Que básicamente esa es la tradición que luego recoge la Segunda República, con mucho tradición de organización del movimiento obrero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también os quería decir que, pese a que hablemos un poquito de historia, tampoco queremos, o creo que queremos quedarnos en la nostalgia. Normalmente se nos suele tachar a la gente que defendemos la República o que defendemos la experiencia de la Segunda o de la Primera o de la que fuera, que estamos anclados en el pasado, y lo que queremos ahora es hacer una recreación absolutamente extemporánea de lo que fue la Segunda República. Evidentemente no estamos locos ni locas y no queremos ni reproducir la Primera República ni queremos reproducir la Segunda República. Lo que tampoco creo que debemos hacer, que eso también se afirma desde otras líneas republicanas, es olvidar lo que fueron y construir de nuevo.
Claro que hay que construir desde cero y claro que hay que construir algo nuevo, pero sin olvidar que todas esas luchas, todo lo que fue la Segunda República, todo lo que fue la Primera República, forma parte de nuestra historia y forma parte de lo mejor de nuestra historia. Yo también me quería un poco centrar en las descalificaciones, porque creo que puede ser más útil para que charlemos luego, en las descalificaciones que se utilizan, las descalificaciones casi podríamos calificar de barra de bar con respecto a la Segunda República. Yo diría, yo creo que hay básicamente dos. Una, el tema de, también ligado con la primera, como os he dicho antes, el tema de la violencia, de que era inestable, de que la Segunda República era algo incontrolable y que no quedó más remedio que dar un golpe de Estado que dotara de estabilidad a la República. Yo creo que todo eso podemos caer en negarlo, caer en que no hubo violencia durante la Segunda República, que no es cierto, si la hubo, lo hubo por, si queremos llamarlo de algún modo, por ambos bandos, durante la República, no estoy hablando durante la Guerra Civil, pero esa violencia hay que contextualizarla. Hay que contextualizarla, igual que también bueno, si habéis escuchado el discurso de Tamames, para vuestra desgracia, dijo aquello de que que la Guerra Civil empieza en el 34, que es otro de los dogmas que te repite la extrema derecha. Eso es una cosa que en diversos libros, que son todos iguales, por cierto, del pseudohistoriador Pío Moa, se repite y se repite hasta la saciedad. Pero este hombre hace un libro y publica 100 con distintos formatos, el Corte Inglés te los pone en todas las cabeceras, entonces la gente lo lee y compra el relato de que la Guerra Civil empezó en el 34. Es evidente que en el 34 hubo un levantamiento, hubo una revolución en Asturias, en octubre del 34, y en otras ciudades de España también hubo cosas un poquito más fallidas, unos intentos de huelga general también, que en distintos sitios salieron de distintas maneras. Pero es que yo creo que no tenemos que decir que eso fue un levantamiento contra la República, como dicen ellos, o contra la legalidad establecida. El levantamiento del 34 fue un levantamiento contra el fascismo, contra el peligro del fascismo en España. Fue un levantamiento que se produjo justo con la entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno español. Y es lo que se había dicho, si entran los ministros de la CEDA, que podían ser o que se consideraban como un sucedáneo del fascismo, de otro modo, eso fue lo que provocó que los obreros, el movimiento obrero, encabezado en este caso por el Partido Socialista y por el anarquismo, porque en España, tanto en España, que es una peculiaridad española, en esos primeros años 30, tanto el comunismo como el fascismo son mucho más débiles que puedan ser en otros países de Europa. Igual que en Alemania hay una profunda polarización entre fascistas y comunistas, o en otros países, en España aún eso no ha pasado. En España el ascenso del comunismo es con la guerra civil, el fortalecimiento del Partido Comunista por su buena política ante la guerra. Sin embargo, en España, en mi opinión, por lo que he leído, por lo que conozco, el fascismo, si lo podemos materializar en Falange o Falange y las Hons, no alcanza el carácter de movimiento de masas, tal como lo fue en Italia o tal como lo fue en Alemania, llevando a Hitler al poder. Pero eso es una particularidad española. Que la Falange, en mi opinión, al menos hasta después del triunfo de la Guerra Civil, no es un movimiento de masa, es un movimiento minoritario y que en las elecciones no tiene ese reflejo. Los resultados de Falange española durante la Segunda República son todos muy flojos. No existe esa posibilidad como en Alemania de que se llegue el poder a través de las elecciones, como en Italia. Entonces yo creo que para comprender también el octubre del 34 hay que comprender que el año anterior ha subido al poder Hitler en Alemania, que Mussolini ya está al poder en Italia, que en Austria está pasando igual, que en Francia hay una pelea muy importante en las calles. Entonces, todo eso es lo que lleva al movimiento obrero a abordar ese octubre del 34, a levantarse contra esa posibilidad, para ellos muy cierta, de que esa entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno acabara con la República, bien con el fascismo o bien con una restauración monárquica. Entonces,
Contextualicemos eso, la guerra civil no empieza en el 34, la guerra civil empieza en el 36, en que unos militares, pues los podemos calificar con todos los calificativos malos, se levantan contra un gobierno legítimamente establecido, contra un gobierno que ha ganado unas elecciones o en una república parlamentaria como el resto, y son ellos los que empiezan, enviando un ejército expedicionario extranjero en su mayoría, y tratando de invadir España, y España, el pueblo español resiste y derrota al golpe, y está durante 3 años resistiendo, y eso nos lleva a una guerra civil, a la guerra civil tan sangrienta que hemos conocido todos. Y el caso de Madrid, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. O sea, 3 años a las puertas los tenemos, 3 años los tenemos, desde que entran en Pinto, que entran a primeros de noviembre del 36, ya inmediatamente casi están en la ciudad universitaria, y ahí se les mantiene 3 años. Luego, bueno, esta es una ciudad que el no pasará casi lo hizo realidad, ¿no? Eso con respecto al 34. Y luego también hay otro de los lugares comunes que se utiliza desde la derecha, que es el fraude de las elecciones. Tanto el fraude en las elecciones, bueno, en el 31, más que fraude, lo que dicen, y posiblemente puedan tener algo de razón, es que los partidos republicanos ganan solo en las grandes ciudades, mientras que en el campo, que también es absolutamente lógico, gana los partidos más monárquicos o más de derechas. Y que en realidad no hay una proclamación de la República fruto de unas elecciones. Bueno, pero lo bien es cierto es que el rey sale corriendo y que hay un vacío y que ahí se instaura la República, y muy distinto a lo que pasa con la primera, que en la primera no hay ese fervor. Todos los que hemos leído cosas o sabemos de nuestros abuelos, sabemos que en general hay un fervor popular enorme y una esperanza de la República como elemento de modernización y como elemento de que España pues va a salir del atraso ese secular y de ese que mandara a los de siempre, del caciquismo y de todos esos problemas que tenía España, del mal reparto de la tierra, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, con respecto al 31, es evidente y está clarísimo en los datos que se gana en todas las grandes ciudades, que son al fin y al cabo las que mandan, y luego ya nos encontramos con otra últimamente, que es la de 1936, la victoria del Frente Popular, que últimamente, bueno, este libraco lo escriben dos autores de derechas, Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío. Ya veis el título: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular 1936. Pretende demostrar que las elecciones del Frente Popular se ganan con un fraude. Estos autores que se han molestado en escribir todo esto, que en su inmensa mayoría se dedica a la violencia, digamos que a escribir episodios de este mató al otro, unos pistoleros de las falangistas, unos pistoleros comunistas mataron a un falangista, y luego presenta unas cuantas actas con tachones. Estos dos autores, preguntados en medios de derecha, preguntados en radio de derecha, ¿pero vuestro libro demuestra que hubo fraude en el 36? Dicen, no. Demostramos que, además ellos en ese caso fueron sinceros, ¿no? Dijeron, no demostramos que hubo fraude, demostramos que había un clima de violencia, que había un clima de mala convivencia y que era muy difícil votar en esa situación. Pero por lo tanto el título es absolutamente engañoso. Es absolutamente engañoso porque nadie ha sido capaz de presentar pruebas de que el Frente Popular ganó con trampas o con algún tipo de cosa amañada, ¿no? Desde luego que, en mi opinión, todo esto, aunque ellos ninguno lo admite, el cuestionar el 31, el cuestionar la violencia en la República, el cuestionar las elecciones del Frente Popular, todo este tipo de cosas con las que nos bombardean últimamente, no tiene más que un objetivo, que es, ya os digo, que aunque ninguno se atreve, o muy pocos se atreven a admitirlo, que es el justificar el golpe de Franco y el justificar el golpe de los militares. O sea, ellos intentan poner una serie de pruebas para decir que no había otro remedio, que era una situación absolutamente invivible, que era una situación absolutamente que había que cortar y que no les quedó más remedio que dar el golpe. Y que eso ya sabemos los años de paz y los años de noche y niebla que nos trajo, que diría Juana Doña, los años de noche y niebla que nos trajo el franquismo, ¿no? Claro, podríamos hablar de
pues eso, antes decía, la República, la Guerra Civil empezó en el 34. ¿Y por qué no empezó en el 33 con el intento de golpe de Sanjurjo, el general Sanjurjo, por ejemplo, que fue abortado por las fuerzas y por el ejército? ¿Por qué no empezó con la dictadura de Primo de Rivera? ¿Por qué no, de Miguel Primo de Rivera, no de su hijo José Antonio, que no llegó a ser dictador? ¿Por qué no empezó con el atraso de España? ¿Por qué no empezó con los Borbones? ¿Quién es capaz de poner el comienzo en un momento de la Guerra Civil? ¿No será mucho más práctico, mucho más real decir que la Guerra Civil empieza cuando empieza? Lo que antes os decía, empieza con un golpe contra un régimen que tenía su propia constitución, que tenía democracia, y en la que evidentemente, que esto hay gente, yo creo que ni siquiera lo sabe, que en el 1931 ganan partidos republicanos y gobiernan partidos republicanos para nada comunistas y sin comunistas y casi sin socialistas, y que en 1933 gana la derecha. Gana la derecha y la derecha está hasta el 36, o sea, no era una dictadura, era un régimen, una república burguesa, evidentemente, si queremos utilizar ese término, en el que una vez estaban unos y otra vez estaban otros. Entonces eso hay que decírselo a la gente que nos quiere contar estas milongas, ¿no?, al respecto, ¿no? Y luego también hay otra que han desmentido algunos autores, otro lugar común que han desmentido algunos autores, pues como Fernando Hernández Sánchez, que ha estado aquí alguna vez, por ejemplo, este libro El desplome de la República, o el propio Ángel Viñas, que es todavía un autor mucho más reputado, que la República fue una especie de pretexto, estaba nada más que a la espera de la implantación de un régimen comunista, de una república socialista soviética. Y eso no es cierto. Y ellos afirman, y yo estoy de acuerdo, que no era así ni siquiera para el Partido Comunista, ni siquiera para la Internacional Comunista. Los planes de la Internacional Comunista o la hoja de ruta de la Internacional Comunista era consolidar una república tal como estaba. Una república gobernada por los frentes populares. O sea, es evidente, si conocemos un poco la historia del movimiento comunista, el 7º Congreso de la Internacional Comunista en 1935, el informe a la Comintern de Georgi Dimitrov, que es el que hace el informe, es el informe del establecimiento de los frentes populares en todas las repúblicas, digamos, en el occidente, en Francia, en este tipo de sitios. Porque ante la amenaza del fascismo, lo que plantean es la alianza con otras capas sociales y la consolidación de las democracias tal como las entendemos nosotros, no una democracia socialista o democracias populares, sino democracias burguesas, si queremos usar ese término para entendernos. Por lo tanto, la Segunda República tampoco pretendía, habría gente que lo pretendería, habría grupos que lo pretenderían a largo plazo, claro, evidentemente el Partido Comunista o los partidos comunistas, claro que aspiramos y aspiran al socialismo, evidentemente, pero no era el objetivo de avanzar a toda prisa hacia el socialismo, acabando con el modelo republicano de elecciones y ni de pluripartidismo. Ese peligro no estaba. Ese peligro se agita también, como los otros que se agitan, para justificar el golpe de Franco. Franco se tiene que levantar porque viene el comunismo. Entonces, como viene el comunismo, se crea un estado de necesidad que es el que provoca que se tenga que levantar. Otra nueva mentirijilla o gran mentira, ¿no?, para justificar. Esto un poco, yo creo que podríamos hablar sobre la Segunda República entre todos y todas, ahora un poco aportándonos y diciendo lo que pensamos, ¿no? Yo también quería un poco dedicar al tema de hoy en día la República y si toca o no toca la República, que eso es otra de las cosas que nos están contando ahora últimamente, de que, bueno, yo ayer veía un vídeo que se ha hecho un vídeo público, hice un vídeo a los diversos exponentes políticos, digamos, de la izquierda en su más variado pelaje, por llamarlo de alguna manera. Y había alguna de las personas a las que se preguntó, tampoco es cuestión de señalar, pero por ejemplo a Baldoví de Compromís le preguntaron y dijo, bueno, no es de los problemas que más preocupen, el ahora no toca un poco. Puedo estar de acuerdo en que no es la principal preocupación de las personas, pero también hay que reconocer que si no se aborda o que si no avanzamos hacia una república, no vamos a tener nunca una democracia plena. Por lo tanto, no tocará, a lo mejor no está en el puesto 1 de las prioridades, pero en el 2, en el 3, o al menos avanzar en el resto de cosas y avanzar al mismo tiempo hacia la república, me parece una necesidad perentoria. También
algunas de las otras personas decían, bueno, es que claro, se centraban todo, que todos mis respetos y absolutamente de acuerdo en el tema feminista. Es que si Leonor, creo que Leonor, tuviera un hermano, no podría reinar, no sé qué, no sé cuántos. Vale, estamos de acuerdo en que eso está muy mal. Pero no, eso no nos lleva a decir que esa es la parte mala de la monarquía. No, lo malo es la monarquía. Y lo arcaico es eso. Lo arcaico es que, al ser una monarquía, también va ligada a unas leyes absolutamente arcaicas. O sea, el problema de la monarquía no es el feminismo, el problema es la monarquía. Y la monarquía, per se, también es machista y patriarcal, al menos en mi opinión. En mi opinión, o sea que centrarse en eso. Y bueno, luego otras cosas que también nos suelen distraer, en mi opinión, del centro del debate, que son, y a mí me lo han planteado también, y a muchos de vosotros igual os lo han planteado, bueno, pero es que si hay una república, pues puede salir un presidente de derechas. ¿Y qué? ¿Y qué? Si es que la cuestión no es que salga un presidente de derecha. Bueno, un rey de izquierdas es muy difícil que salga, pero bueno, cosas veredes, ¿no? ¿Y qué que salga un presidente de derechas? El problema no es que salga un presidente de derechas o no, el problema es que yo lo pueda elegir. El problema es que yo pueda tener el mecanismo democrático para elegirlo. Ya si yo me equivoco o no me equivoco, porque también hay que recordar otra cosa que yo creo que se utiliza aquí a la gente. Se dice Pedro Sánchez es el presidente de España, o José María Aznar es el presidente de España, o no sé. No son el presidente de España ninguno, son el primer ministro. Aquí se utiliza el término presidente del gobierno, son el primer ministro. El jefe del Estado sigue siendo el rey, el jefe del ejército sigue siendo el rey. O sea, tengámoslo claro, España no tiene un presidente, tiene un primer ministro que aquí se llama presidente, que son cosas que a lo mejor parecen así muy pedestres, pero hay que aclararlas. Y yo creo que otro de las historias, otra de las cuestiones que nos hace un poco perdernos es, ahora ahora un poco menos, pero se ha estado poniendo todo el foco en Juan Carlos I. Tal rey es un corrupto, tal rey es un corrupto. No, que lo será, y lo es seguramente, pero no se trata de que el rey sea un corrupto, se trata que la monarquía per se es algo corrupto. Es algo corrupto porque es algo arcaico, porque es algo que está basado, pues eso, en que eres el hijo de tal. Estamos en el siglo XXI, tanto que hablamos del siglo XXI, ¿os parece alguno normal, os parece justo, os parece democrático que alguien sea el jefe del Estado, que alguien sea el jefe del ejército español, simplemente por ser el hijo de? Puede salir un presidente de derechas, pero seguramente en una república no hay ese peligro, o lo hay menos. Puede salir un rey tonto, un rey malo, un rey corrupto, un rey sinvergüenza, un rey tarado, por ejemplo, y de hecho los ha habido, Entonces, bueno, yo creo que tenemos, en aras a la república, en aras a la democracia, tenemos que aceptar el riesgo de que la gente pueda elegir un presidente de derechas. Si la gente eligiera a la peor presidenta del mundo, podría elegir presidenta de la República Isabel Díaz Ayuso. Ya puestos a ponernos en lo peor. Yo prefiero que la gente elija como presidenta de la República Isabel Díaz Ayuso a que sea Leonor, sinceramente. Seguramente sería un desastre para todos nosotros, pero al menos habríamos tenido la posibilidad de ser los responsables de haberla elegido. Yo creo que eso es algo que hay que, como dicen ahora, que hay que poner en valor. Y bueno, pues que me parece muy importante, ¿no? Y luego ya con respecto un poco a qué república queremos, pues vamos a ver. Yo creo que hay una cuestión muy importante, que es que en España hablar de república es muy distinto al resto del mundo. Y es así de claro. Al resto del mundo, bueno, siempre con matices y con... Evidentemente, sabéis que Estados Unidos es una república, Rusia es una república, Francia es una república, las repúblicas de América Latina son una república. En mi opinión, todas esas repúblicas, o casi todas, forman parte del acervo popular o el acervo de lucha popular de los pueblos. En cada sitio distinto, con distinto grado. Por ejemplo, en América Latina, pese a que tienen muy naturalizado la república quiere decir independencia, y república quiere decir patria, y república quiere decir
haberse liberado del yugo español, para decirlo de algún otro modo. Entonces, por lo tanto, eso les produce un amor a la República muy, muy importante. En el caso de Estados Unidos, pues por ejemplo, pues haberse liberado de Inglaterra. Bueno, eso a lo mejor está más diluido, ¿no? Y en Europa está más naturalizado. En Francia, ni os cuento con la Revolución Francesa y todo ese tipo de historias. Pero digamos que está más naturalizado como algo patriótico y algo nacional. Sin embargo, en España tiene un contenido distinto, digamos, pero tiene un contenido a la vez más, en mi opinión, más social y más de una república progresiva, y más de una liberación que, en mi opinión, también no se ha dado todavía. Por lo tanto, cuando hablamos de república, más que de un cambio de régimen como tal, de que en Wikipedia en vez de forma de Estado ponga monarquía o ponga república, estamos hablando de recoger, como decía al principio, todo ese caudal de la Segunda República y también de la Primera, ¿por qué no?, de todos los avances que se produjeron, todos los avances en educación. Por ejemplo, en la Primera República, en la que estoy hablando del siglo XIX, se abolió la esclavitud en muchos sitios. Hubo avances en el laicismo. Todas esas, también en el control de la tierra, en el reparto de la tierra. Por ejemplo, en la Primera República, en esta que duró solo un año, el tema de las tierras comunales se intentó se hizo una ley para que volvieran a los campesinos y al final no se pudo. Bueno, también como pasó en la Segunda República, que el problema de la tierra al final, por los intereses, por los terratenientes y por el poder, no se pudo de todos modos resolver. Por lo tanto, en nuestro país yo creo que la república, o la república que tenemos que pedir, la república hacia la que tenemos que avanzar, no tiene que ser ni copia ni calco de ninguna de ellas, por supuesto, pero que tiene que recoger todo eso. Esa apuesta por la educación pública, por los servicios públicos, por la laicidad, por la democracia. Por ejemplo, y ya puestos a hacer un poco de spot, la ley de vivienda que se ha aprobado hoy, eso es república. Eso, en mi opinión, es república. Formaría parte del proyecto de república para un futuro. Un proyecto de república para un futuro que recuperara la sanidad pública, como os decía, que recuperara competencias para el Estado, que hiciera efectiva la separación Iglesia-Estado, que la Iglesia pagara todos los impuestos y no solo los que paga ahora. Un avance muy importante. Y yo creo que todo eso, en los jóvenes es posible que más se esté diluyendo un poco, pero está en la cabeza de muchos. Ese recuerdo de una república que, hostia, con perdón de la expresión, que casi lo más importante que hizo fue, y todavía hay gente que lo ve y las reconoce, fue construir miles y miles de escuelas. Eso es lo más bonito de la Segunda República. Bueno, hay muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero casi de las cosas más bonitas y las cosas que tenemos que recoger, porque tenemos que hacer ahora un programa republicano, un programa hacia la República a la altura de las circunstancias, y tiene que estar basado en esos valores. Y en nuestro país, afortunadamente, aunque no se ha llevado a cabo nunca, esos valores, se asocia a República a esos valores, a valores de progreso, de igualdad, pese a todo el debate que hubo de conseguir el voto de la mujer, pese a todo el debate encarnizado que hubo con mujeres incluso oponiéndose al debate, mujeres progresistas oponiéndose al voto de la mujer, porque sabían que el voto de la mujer estaba muy influido por la Iglesia, por la cultura cristiana, y pensaban que el voto de la mujer iba a ser en su inmensa mayoría conservador. Y posiblemente lo fuera. Pero bueno, se consiguió avanzar y se consiguió el voto de la mujer. Todo ese tipo de cosas es las que tenemos que valorar y las que tenemos, en mi opinión, que incluir en ese programa que avance hacia la construcción de una tercera república. Y desde luego, siempre intentar contestar a todos esos lugares comunes que nos dicen, no, es que la Segunda República fue un caos. Es que Europa entera en esa época era un caos. En Alemania estaban a tiros en las calles los militantes comunistas fundamentalmente y los nazis. En Francia estaban a tiros y a palos también en la calle, en Austria. En Italia posiblemente no, porque ya había triunfado el fascismo. Entonces fue una época convulsa, esos años 30, por el ascenso de los fascismos y por la oposición del comunismo. Entonces eso produjo que las calles
ardieran en Europa. La Segunda República Española no fue una peculiaridad en ese sentido. Y eso, y bueno, pues las elecciones del 31 fueron legales, no hay prueba de que el 36 el Frente Popular perdiera por eso, no hay prueba de que todo fuera una conspiración para traernos al comunismo el día de mañana, fue un golpe evidentemente militar contra un régimen democrático en el que había elecciones y ganaba el que más votos tenía, igual que ahora, bueno, peor que ahora porque antes era una república y esto es una monarquía. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que combatir en todas partes eso y sobre todo lo que tenemos que combatir es que somos una pandilla de abuelos nostálgicos que es de lo que nos tachan en todas partes y que vivimos instalados en el pasado. No vivimos instalados en el pasado, tenemos un programa para el futuro y tenemos un programa de más educación, más sanidad, más servicios públicos, más igualdad, un montón de cosas. Y eso para nosotros, a lo mejor para otros se llama otra cosa, pero para nosotros tiene que ver o se llama república. Se llama república y se llama muchas cosas más, pero se llama fundamentalmente república porque lo que sí es vivir instalado en el pasado y vivir instalado en lo arcaico es seguir defendiendo una institución como es la monarquía, que está absolutamente pasada de moda y que es absolutamente incoherente, incongruente y no tiene ninguna lógica salvo la historia feudal y la historia de los señores, de la nobleza y todo este tipo de rollos, nunca mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que ya es mejor que habláramos un poco entre todos y todas. Luego también está el tema de la bandera. A ver, nosotros defendemos esta bandera tan bonita, pero no la defendemos porque creamos que históricamente está la verdad. Al menos en mi opinión, yo no la defiendo porque me vaya a meter en un embolado de discurso, de debate de si esta es la verdadera, si la otra no. Esta es la verdadera porque esta la derrocaron con la fuerza, pero bueno, en la Primera República había una bandera bicolor, pues muy bien, pues la bandera que sea, pero que sea la bandera de los derechos, una bandera que defienda a la República, que sea. La defendemos por eso, porque se la ha vilipendiado, porque se la derrotó de esa manera. Pero, sinceramente, al menos a mí, me da igual cuál sea la bandera. La bandera no es lo fundamental. Lo fundamental es el contenido. Lo fundamental es que haya república, que podamos elegir al jefe de Estado y que esa sea una república progresiva, progresista y que defienda los derechos sociales de todos y todas. Yo creo que lo fundamental son los contenidos, más que los símbolos. Pero también al mismo tiempo reconocer que incluso estéticamente es mucho más bonita que la otra. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Al menos a mí me parece más bonita, ¿no? Bueno, ya un poco terminando con los chascarrillos estos que también intentan un poco darle humor un poco a esto. Pues eso, nada, reiteraros eso, que muchas gracias por venir y que no, al menos en los bares, como suelen decir típicamente en los cuñados, en donde queráis, que rebatáis a la gente, o sea, que hay que rebatir, que no se puede quedar el discurso suyo de sois unos anticuados, estáis defendiendo. No, estamos defendiendo un proyecto para España, que es nuestro país, federal, cada uno también el que quiera, tampoco igual nos metemos en ese debate ahora, pero también hay que reconocer que tanto en la primera como en la segunda, el problema nacional de España, el problema de las nacionalidades, de las regiones, etcétera, en todas ha estado latente y en ninguna se ha llegado a resolver de un modo efectivo. Tanto el problema de la tierra como el problema nacional tuvieron también mucho que ver en que la Segunda República no triunfara del todo, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, pues eso, que viva la Segunda República, viva la República, salud y república, todas esas cosas. Y yo no sé si me he extendido demasiado, pero yo pretendía que habláramos entre todos y todas un poco y nada, yo creo que hablad entre todos y todas y ponedme verde porque yo no soy o no pretendo ser un especialista, desde luego ni lo soy. Entonces, bueno, pues hablamos y ya está. Me he traído aquí algún librillo, por ejemplo, algún librillo mío, que también es lo único que coincido, lo recomendaba el mítico Roberto Vaquero, para los que veáis mucho YouTube, que es Contrarrevolucionarios, que es un vídeo que habla, un libro, perdón, que habla de Eduardo González Calleja, que es un libro que habla muy bien de cómo la violencia de ultraderecha es preponderante en la Segunda República y cómo es la que provoca mucha de esa inestabilidad que
que sucedió, ¿no? Me he traído también este pequeñito, ya que tenemos de Miguel Hernández, hay de poemas que presentamos aquí, este que es Crónicas de la Guerra de España, que bueno, se puede ver a Miguel Hernández incluso en alguna foto, por ejemplo, rodeando el santuario de Santa María de la Cabeza, que es un episodio bastante mítico de la Guerra Civil. Entonces, bueno, pues eso, que intentemos informarnos, intentemos leer cosas que nos den una perspectiva distinta a la que nos quiere imponer esta gente. O sea, no es posible, o sea, a mí incluso me sorprende que alguien como Tamames, al que se le supone un cierto bagaje intelectual, ¿no?, compre, por llamarlo también de algún modo, el relato de Pío Moa, que Pío Moa es un pseudohistoriador propagandista hace libros, que es el que se ha inventado que la guerra empieza en el 34, porque hay una gente que se levanta contra la República porque quieren instaurar una dictadura comunista, y él compra eso, lo suelta en el Parlamento y bueno, y no pasa nada, y parece que no hay al menos una respuesta a la altura que merecería. Y nada, yo ya me callo, que si no voy a... Esto, el problema es que puedes hilar muchos temas y bueno, al final hablar de todo y hablar de ninguno. Entonces, como sé que hay personas aquí con bastante espíritu crítico, les animo a que le desarrollen de una manera creativa. Así que nada, si queréis decir algo... Hostia, bueno, y damos la bienvenida a César, que ha llegado. Bueno, que si queréis comentar cualquier cosa, sin ningún problema. Para así animaros a decir algo, joder. Mariano. Una cosa, no el relato de la República en los libros de texto, empezando por el bachillerato, inclusive en la etapa infantil, pues está hecho básicamente por la Iglesia, está hecho básicamente por la derecha. Inclusive aquí tenemos al gran Mario Coronas, que en el libro que se ha editado en el 2022 por el Ayuntamiento, Mario Coronas dice en su libro, que lo podemos ver, dice que las tropas nacionales, ¿por qué a las tropas nacionales en el 2022 se les sigue llamando tropas nacionales y no se les llama tropas golpistas? No sé, es que nos están ganando el relato, claro, desde en los libros, en los mensajes e inclusive en nuestros niños, en las futuras generaciones. Yo creo que el mal está en la educación que están recibiendo nuestros... que estamos recibiendo nosotros mismos. Claro. Que lo vemos, nos machacan en la televisión, nos machacan en los libros y nos machacan con un libro editado por el Ayuntamiento de Pinto, Mario Coronas, que es un historiador, y nos dice precisamente cuando entran por el barrio Cristina, las tropas nacionales. Es increíble. Sí. Sí, a ver, bueno, Julio. No, yo te iba a decir que, a ver, Mario Coronas es una persona progresista y es una persona que cuando se da cuenta rectifica, y tampoco es una persona que haya ido al colegio ahora, ha ido al colegio hace, vamos, que Mario puede tener 50 o 40 y pico, no sé los que tiene. Vale, tenemos aquí el dato exacto. Tenemos al suplente de Yolanda Díaz, que nos ha dado un dato, ¿vale? Entonces... os voy a dar un dato. No, pues que estará influenciado por el... Pero yo creo que es algo que está tan instalado en nuestra cabeza y él alguna vez me lo ha reconocido. E incluso la persona que hace las visitas guiadas cuando hacemos lo de la batalla, a veces se le escapa lo de las tropas nacionales. Yo creo que yo creo que a mí se me ha escapado alguna vez. Tienes que hacer un esfuerzo para decir tropas sublevadas o franquistas o fascistas o como queramos, tropas sublevadas a lo mejor, o los rebeldes que dicen en algún sitio. La educación que hemos recibido nosotros mismos en esos... Claro, yo te soy muy sincero, como hace mucho tiempo que fui al cole, para mi desgracia, ahora mismo no sé exactamente cómo están los libros de texto al respecto. Yo sé que casi siempre, vamos, en mi época se pasaba así bastante por encima, no sé ahora si se pasa muy por encima. No sé. Claro.
Ya. Bueno, Ángel, ¿qué ha pedido? Vale. ¿Qué te parece a ti el restituir el rango al general Antonio Escobar, que es lo último que se ha hecho, sí. Porque era republicano de la Guardia Civil? Porque es que, ¿tú te crees que se llegará a reconocer a todos los republicanos que sufrieron lo mismo que él, el rango o la capacidad? Porque es que normalmente toda esta gente, lo primero que se dice que fueron se le está acusando de rebelión contra el gobierno existente. Y eso es totalmente mentira. Sí. Lo mismo que antes, ya se le ha reconocido a este hombre. ¿Tú te crees que se seguirá reconociendo a toda la cantidad de gente que hay detrás el tema igual que a él? Sí. A ver, bueno, sí, a ver, como sabéis, o supongo sabréis, la mayoría de condenas que se dictan después de tanto a militares como a civiles son o bien por rebelión militar o por auxilio a la rebelión. La mayoría, en un grado u otro, se dictan por rebelión o por auxilio a la rebelión. El caso del general Antonio Escobar, que era el jefe de la Guardia Civil en Barcelona, creo, un coronel jefe de la Guardia Civil, que es el que cuando pasa desfilando por delante del presidente de la Generalitat el mismo día, dice: a sus órdenes, mi señor presidente, y tal, y pone las tropas a las órdenes. El caso del general Escobar era un general conservador, católico y tal, en mi opinión, por lo que he leído, pero no, muy bien. O sea, que te quiero decir que no era ninguno ni republicano, o sea, había de todo, ¿no? Había que lo hacen por disciplina o porque creen que es su deber. Y en este caso, este señor cree que es su deber defender la legalidad pues, establecida, y lo hace. De acuerdo. En cuanto a la restitución de los rangos y esas cosas, yo hasta donde sé, no solo se le ha restituido a él, se le ha restituido a mucha gente, a muchos militares de la República. Ya quedan pocos, pero yo conozco bastantes casos en el que se ha restituido. Otra cosa es las remuneraciones, los honores. Y la verdad es que es penoso que a la mayoría no se ha podido porque se ha hecho tan absolutamente tarde. Que esa es otra de las historias. ¿Cuándo se ha empezado a hablar de memoria histórica? ¿Cuándo se ha empezado a hablar de república en este país? Pues ya en los 2000. Ha habido como 20 o 30 años de silencio absoluto y de no hacer absolutamente nada. Y de no anular los juicios. Y bueno, ya sabéis que la ley de memoria, primero hubo una ley de memoria histórica muy limitada, luego ha habido otra un poco más avanzada, pero posiblemente no se llega nunca a lo que todos querríamos. Yo te digo, en cuanto a restitución de honores y restitución de rangos, creo, hasta donde yo sé, porque conozco los casos y los conozco de primera mano, no sé, he podido documentar, ha habido muchos, lo que no sé si ha llegado a todos. Al menos a los que eran militares de carrera, sí. A los que venían de milicias, no lo sé ahora mismo. El general Escobar, evidentemente, era un militar de carrera. Claro. Pues eso. Dale. Vale. Que me ha encantado de tu exposición el recorrido bibliográfico que has hecho. Me ha gustado muchísimo. Buah, pues tenía un taco en mi casa, lo que pasa es que me pesaba mucho. Me imagino, pero hay un libro de Fernando Hernández Sánchez contestando a Mariano que es Mariano. Se llama, el libro que vas a decir se llama El bulldozer del general Franco. El bulldozer del general Franco. Es que ese tema ya lo hemos hablado tú y yo, Mariano, no sé si lo recuerdas. Di que sí, no me dejes mal ahora. Y bueno, lo que hace ahí Fernando Hernández Sánchez es desmontar, pero lo hace de muy bien hecho. Todo el entramado antipedagógico, o sea, toda la desinformación y la deformación que está ocurriendo en los institutos y no en las escuelas. Bueno, han sacado este hombre, Fernando Hernández Sánchez, y Julián Padillo, ¿no? Un texto para bachillerato, no sé si es para bachillerato o para la ESO, ahora no recuerdo. Creo que para bachillerato. Sí, para primero y segundo, sí, verdad. Bueno, que yo, que soy jubilada de la enseñanza, ahora siento mucho no poder estar trabajando con esos materiales que ya están recuperando una visión memorialista de la enseñanza de la historia. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo con Mariano, lo que has dicho, que hay una... Bueno, que se nos puede escapar a todos algún gazapo, claro que sí, pero que cuando se escribe hay que ser un poco más cuidadoso.
¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que el bulldozer del general, vamos, el libro este de Fernando Hernández Sánchez sería un poco como el paradigma de el libro para darle a los niños que aprendieran la historia de una manera... porque además no es un libro difícil, es un libro... Pero yo no me refiero a ese libro para los estudiantes. Pero también, yo creo. Para los educadores. Sí, sí. O sea, la parte final del libro es genial. Cómo desmonta, por qué ocurre lo que ocurre y ocurren cosas como tú estás... Lo que tú no solamente has hablado del libro de este historiador local, sino de la falta de educación historiográfica que hemos padecido y que seguimos padeciendo, ¿no? De hecho, deberíamos haber traído a Fernando Hernández Sánchez, que sabe como muchísimo más que yo, y hubiera sido bastante más divertida, por lo menos porque además también... Con perdón por el golpe, además también introduce muchas anécdotas y vamos, que es un expositor bastante ameno, o sea que, bueno, porque además pues tiene un conocimiento elefantiásico, absolutamente, o sea, claro, es discípulo de Ángel Viñas, que Ángel Viñas, digamos que es el maestro, que es una persona que ideológicamente se define como socialista, a los que nos podemos definir más a la izquierda, pero bueno, podemos diferir en alguna cosa, ¿no? Pero bueno, que en mi opinión es el maestro y el que está produciendo más cosas basadas fundamentalmente en investigación, que es lo más difícil, producir cosas basadas en investigación. El gran error de la República, sí. Sí. Tiene Viñas, también tiene un montón, que tiene 80 y tantos años, publica un montón de cosas y un montón de cosas muy rigurosas, porque lo que hace es irse a lo que hay que hacer, irse a los archivos y demostrarlo. La compra de armas a primeros de la República financiada por Juan March, financiada por los monárquicos a Italia, Mussolini, eso va y se busca las facturas. Y demuestra que se estaba preparando el golpe desde el inicio de la República, por ejemplo. Sí. Sí, o cómo Inglaterra compra a los generales españoles posteriormente para que no entren en la Segunda Guerra Mundial. Cómo les está mandando dinero para que influyan y que España no entre en la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de jefes españoles, generales, comprados directamente con dinero de Inglaterra, por ejemplo. Que es uno de los motivos que no es la bondad de Franco, ni que eso es otro de los mitos de la historia que te cuentan los de derechas, que Franco se puso muy chulo ahí en Irún con Hitler y le dijo, España no va a entrar. Y vamos, para Hitler, como os podéis imaginar, Franco era un enano, no solo físico, sino político también. Y para un alemán, si España hoy en día es nada, vamos a ser sinceros en esa época. Hitler y Franco, bueno, la sabéis todo esto, pero es muy buena. Hitler dijo, prefiero que me saquen 6 muelas a pasar 3 horas con ese tipo. Pues nada, ya puestos a chascarrillo le podían haber mandado a Isabel Díaz Ayuso y se hubiera tirado a la vía del tren, seguramente. O sea. Bueno. Pues eso, ya sí, bueno, si alguno queréis decir alguna cosilla crítica o tal, pues también. No, lo digo porque tiene muchas críticas. Bueno, si no, cerramos la sesión y nos tomamos algo, pero vamos, como veáis, Santiago. No, comentar que efectivamente algo va cambiando, pero terriblemente despacio, ¿no? Es cierto que la ley de memoria democrática supera considerablemente a ese primer intento de Zapatero. Es verdad que va habiendo más y más movimiento asociativo en torno a la liberación de la memoria, pero hay un problema estructural muy de fondo. Estos días se ha sabido que la primera querella que se ha formalizado con la nueva ley en vigor ya ha sido echada para atrás por un juez, no sé si una jueza en este caso. La ley pone negro sobre blanco que en España hay que adecuar las leyes al derecho internacional, especialmente en el terreno de los crímenes de lesa humanidad. Lo pone casi textualmente, básicamente, ¿no? Yo no soy capaz de repetir textualmente un texto legal, pero
¿no? Y los jueces tienen, no el Tribunal Supremo, los jueces a pie de calle se arrogan la capacidad de ir contra una ley y no pasa nada en este país. O sea, que realmente cambiar las cosas frente a toda esa maquinaria, no quiero lanzar aquí un mensaje pesimista, pero que hay que arremangarse. Sí, sí. Hay que arremangarse porque no está fácil. No, yo, a ver, sobre eso, a ver, dos cosas. En fin, vamos, y aunque sea meterme en un fango, pero ya vemos la actuación de los jueces con relación a la ley de violencia de género. O sea, no es que tengamos un problema solo, en mi opinión, solo en el tema este. Tenemos un problema con los jueces en todo. En todo. El golpe judicial o el golpe blando judicial está ahí. Entonces, y el lawfare ese está, o sea, es evidente, y si no lo queremos verlo, y además de los poderes fácticos que están detrás de los jueces, que tampoco les vamos a decir que son solo los jueces porque son muy fachas, son porque tienen un poder también detrás presionándoles y al que sirven, que esa es otra, ¿no? Pero yo quería también dar un poco un mensaje de optimismo, que siempre hay que dar un poco un mensaje de optimismo. Hablaba antes del vídeo que vi ayer de Público, preguntándole a los líderes políticos de la más o menos izquierda, porque había, como os digo, un poco de todo, lo que se les planteaba a todos, y ya solo que se les plantee es un avance, es si pensaban que Leonor iba a ser reina. Que sí, pero es muy importante porque al menos estamos haciendo la pregunta. Ya que se haga la pregunta quiere decir que existe esa inquietud o que existe esa posibilidad. Hace unos años no existía. Y además la mayoría de ellos, incluso los más blanditos, dijeron que creían que no. Que creían que el último rey sería el que... Dios lo quiera, que diría un buen cristiano, ¿no? Pero la mayoría de ellos decían que no. Entonces eso quiere decir que al menos en ciertas capas, a lo mejor es en capas más instruidas o como queramos llamarle, sí está calando el discurso de que la monarquía es algo agotado y es algo que hay que superar. También hablabais de la importancia del lenguaje. Claro que la hegemonía se construye en el lenguaje, en mi opinión. Entonces es muy importante, nada. Vamos. Salud y república. Venga, que eso, a mí me parece muy importante que ya nos lo planteemos. O sea, más que la oposición judicial, que es muy jodida y muy importante, me parece fundamental que la gente ya, por lo menos, nos hagamos las preguntas. Que es el primer paso para que encontremos las respuestas. Porque quien pregunta ya responde, en cierto modo. Eso lo dice un cantautor catalán, creo, quien pregunta ya responde. Entonces, que ya nos estemos planteando la república como algo posible, como algo... Lo malo es que nos lo estamos planteando como algo posible más porque no vayamos a construir una república, porque vemos el agotamiento de la monarquía como proyecto. Yo creo que eso es un poco lo que me parece más negativo, que no estamos viendo la república más que la monarquía se agota, que ya no tiene sentido. Que nos vendieron a Juan Carlos como el adalid de la transición, a este como el gran preparado, y ¿qué nos van a vender como qué nos van a vender a Leonor? ¿Cuál es la ventaja? Es como cuando nos dicen, que antes tampoco lo he querido decir, no, es que además es mentira, que la monarquía es más barata que la república. Es mentira, pero vuelvo con lo mismo de antes. Y si no lo fuera, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es más barato que la gente se muera de hambre y no se le dé asistencia social, claro. Entonces no le damos. ¿O es más barato que la gente esté en la calle? Claro. Entonces, ¿qué más da? Estoy absolutamente convencido, y los datos creo que los hay, que la república es mucho más cara, que la monarquía es mucho más cara que la república, porque ya sabemos aquí, incluso los que tenemos más años, que hemos tenido acogidos a los de Grecia, a los de Rumanía, a los de Bulgaria, a los de Albania, y todos esos no vivían del aire, evidentemente. Y todo el séquito y todos los policías y toda la escolta que sigue teniendo el señor Juan Carlos y todos los palacios que tenía que no sabíamos, eso es evidente, no hace falta ir al detalle para saber que eso es más caro, ¿no? Entonces, ¿qué más da que sea, aunque lo fuera la república, pero la república es lo justo? Yo creo que eso es lo que tenemos que defender fundamentalmente, que la república es y puede sonar a derecho natural, es la forma natural que debe tener un pueblo de gobernarse, la forma democrática.
Y que nos lo planteemos ya me parece un avance. Y que se haya avanzado en la ley de memoria democrática me parece un avance. Pero claro, por supuesto tenemos todavía a un país en el que la derecha no reconoce... no reconoce ni que esto fue un golpe de Estado el levantarse contra la Segunda República, muchos de ellos, o la mayoría o todos, no reconocen que el franquismo fue una dictadura criminal y asesina, que lo fue. Entonces tenemos ese problema, y tenemos el problema, como decías tú, de la judicatura, que la judicatura, pues, aunque suene tópico decirlo, está formada por los hijos de las élites del franquismo, igual que las élites de la policía, las élites de... todavía las élites de las instituciones, porque hubo, en vez de una transición, hubo una especie de transacción con el fusil aquí, en el que... críticas abajo, críticas arriba, se hizo lo que se pudo, dicen algunos, se vendió, dicen otros, no vamos a entrar en eso porque es un debate muy largo. Entonces, claro, las élites tanto económicas como políticas, como judiciales, como policiales, como militares, siguieron siendo las mismas. Entonces todo eso lo pagamos también, evidentemente. Entonces eso tenemos que ir sacudiéndonoslo, pero ¿cuándo? Pues no lo sé si terminaremos de todo. Y José. Se olvida un actor. Sí. El Partido Socialista, el valedor. No, eso, a ver, eso ya un poco por chascar. A ver, es evidente, y yo creo que eso lo ha escrito muchos historiadores muy interesantes, por ejemplo, Juan Andrade, que es un historiador también muy interesante, joven, que el Partido Socialista es el partido soporte y el partido clave y el partido clave de bóveda y el muro maestro del régimen el que tenemos. El Partido Socialista es el único indispensable, evidentemente. Evidente. No quiera, ahí estará. Evidente. Y es un partido que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, en mi opinión, pero esto ya es un debate con el de la guerra, que también tenía, y la Segunda República, que tenía sus historias, pero bueno, era muy distinto. Y de todas maneras, Pío Moa te diría que el Partido Socialista es el culpable de la Segunda de la guerra, porque fue el que se levantó en octubre en Asturias. Pero bueno, esto ya es de chascarrillo, ¿vale? Pero en el papel del Partido Socialista, en la dictadura de Primo de Rivera, sí. y en el final de la República, pues también hay que esconderlo. De una parte del Partido Socialista, sí, no, evidentemente. Rafa, yo creo. Sí, yo quería hacerte una pregunta, porque en los países más o menos homologables a España, básicamente dos tipos de república. Una república presidencialista, como es la de Francia, la de Estados Unidos, o la de todas las repúblicas latinoamericanas, y otras repúblicas, pues tipo como la de Alemania, como la de Italia, como la de Austria, donde el presidente de la república es una mera figura decorativa, ¿no? Entonces, ¿tú por cuál de los dos modelos te inclinarías, sobre todo recordando el final de la República Española, pues las grandes controversias que hubo entre Azaña, que era el presidente de la República, y Negrín, que era el presidente del gobierno, ¿no? Y los graves conflictos que hubo entre ellos, porque bueno, nosotros teníamos una república casi parecida a la alemana o a la italiana actual, donde el presidente de la República pues no pintaba mucho, porque claro, era Azaña. Ya. No era cualquiera. Ya. Entonces, ¿cuál de los modelos? Esa es una pregunta muy incisiva y que me pilla ya, es un golpe bajo, así directamente, ¿no? Yo no me decantaría por ninguna... Claro, no pasa nada. Yo sinceramente no me decantaría ninguna. A ver, yo ya puestos a pensar rápidamente, y mi modelo, que puede ser a lo mejor demasiado demócrata o democratoide o democratista, puestos también a autocalificarme, la república muy presidencialista no me parece un poquito peor que la otra. Me parece un poquito peor que la otra. Es un poco el modelo americano, claro. Bueno, el modelo americano, sí, o el francés. Entonces, bueno, a ver, también hay que reconocer que el tener un presidente de la república así, que casi nadie sabe cómo se llama, pues el modelo italiano, que cuando fue Napolitano, Mattarella, han sido 200.000, o el alemán, pues al fin y al cabo, y esto lo borramos de la grabación, es una figura decorativa también, pero bueno, al menos es una figura decorativa
que ha elegido el pueblo, que se ha elegido de alguna manera el Parlamento, se ha elegido de una manera popular, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, yo me decantaría por el presidente con menos poderes, porque eso de algún modo limitaría las tentativas de cesarismo, de autoritarismo, de como queramos llamarlo, si es que las hubiera y si eso no estuviera regulado también por la Constitución o por las leyes que desarrollan la Constitución. Pero vamos, así a bote pronto, la verdad es que tampoco lo había pensado porque no nos hemos visto en el dilema, pero bueno, cuando nos veamos lo vamos a tener que pensar rápido. Cuando se proclame la República tenemos que ver si el presidente es un mandamás o es alguien que obedece al gobierno. Sí. Sí, no, Tamames esperemos que no sea presidente de la República. Básicamente porque ya creo que no le va a dar tiempo, por desgracia para él, ¿no? Ya te digo. Pues en principio eso, sí. Ya, mañana. Ángel, sí. Yo una cosilla. Yo no sé, hablaba antes sobre el optimismo y tal. Yo mi percepción actual en el tema social, por así decirlo, de la República, para mí es más negativo. En el sentido que es percepción mía, pero por ejemplo, escucho mucho, voy yo por ejemplo con la camiseta, me monto en el metro y me dicen, mira, llegado, ten cuidado, si te van a partir la cara, si vas a tener... Entonces, yo creo que, no sé si será por mi entorno o tal, pero creo que está como muy mal visto y incluso con miedo de si mi jefe me va a ver la pulsera me va a echar, o entonces no sé si es percepción mía, ¿no? No, es cierto. Pero yo creo que eso es fruto de la polarización que se produce en España república. Como decía antes, en otros países república quiere decir patria, quiere decir liberación, quiere decir... Pero aquí tenemos también otro hecho diferencial, que es que o se perdió la guerra o la perdimos. Bueno, no estábamos nosotros, ¿no? Entonces eso ha hecho que república quiera decir un bando y monarquía o lo que sea quiera decir otro. También no tenemos que olvidar también que Franco, tú mirabas en la forma de Estado y era monarquía. Él decía que eso era una monarquía, pero sin rey. Entonces, bueno, pues sí, en España también es una labor nuestra, que algún día creo que conseguiremos, en conseguir un consenso acerca o alrededor de la República. Si en algún momento hay que decir, bueno, pues vale, que sea la bandera con roja y gualda, pues igual hay que decirlo en algún momento, pero solo en aras de que a la gente hay que decirle, y claro, eso es lo más complicado, que República no es solo la bandera, que la bandera es una manifestación, un símbolo de la República, pero República es un contenido, y yo creo que en el contenido sí podemos ganar más adeptos. Que los colores crean rechazo, pues sí, pero es una desgracia que es la que tenemos que cargar, al menos de momento, yo creo. Hay gente, también hay sectores ahora, yo creo que a lo mejor también equivocados, que están planteando el vamos a defender la República con la bandera bicolor. Yo creo que todavía igual no es el momento de eso, pero bueno, se puede ver cómo va evolucionando eso. Yo creo que no lo sé. Bueno, César. Hace un par de años salió una... Algo salió. Una encuesta bastante amplia que hizo La Marea, Santo, se unieron bastantes medios, digamos, alternativos. Y creo que era una encuesta que estaba bastante bien y que daba algunos resultados que eran esperanzadores, sobre todo entre gente más joven. Y que muchos de ellos no estaban tan, digamos, relacionados como podemos estar la gente un poco más mayor con el tema de la Segunda República y ese tipo de historias, sino como el rechazo a la monarquía y ver que la monarquía estaba en bajada y que de alguna manera entendía que la República sería un sistema como más democrático. La historia de todo eso, que después era una república absolutamente corrupta, vamos, quiero decir. Sí. Además, tienes una derecha que se puede transmutar rápidamente, como ha habido algunos derechistas en este país que se declararon abiertamente republicanos. O sea, eso ocurre, ¿no? Dicho esto, pues el legado de la República hay que machacarlo, porque era un intento
joder, de modernizar este país, y por eso tenemos esta podredumbre social que hay en este país, judicialmente. Los que tenemos movidas laborales lo sabemos. Por ejemplo, un juez de lo laboral, tú vas a un juez y te llega tu abogado laboralista y te dice el fulano, uy, este es un fachanógano. Así de sencillo, aunque tú lleves claramente ganado el ese, que dices, no, pues pierdes, te lo justificas, poco. Dicho esto, yo creo que hay esperanzas entre, ahora bien, lo que surge de todo eso, seguramente no tendrá nada que ver con lo que las esperanzas que tenemos algunos de una república progresista, de izquierda, de cambio, de que piense por la clase trabajadora y que venga, por ejemplo, en su librito de la Constitución, que España es un país de trabajadores, ¿no? La República de Trabajadores. Eso seguramente no es así. Y yo creo que eso más en mérito nuestro que por mérito nuestro, sino el mérito es que la podredumbre monárquica les llega a tal extremo que mucha gente joven no se siente ya, alguna gente joven no se siente representado por este tipo de historias. Pero lo que es la Segunda República como tal y todos los elementos que tenía, que nosotros seguimos defendiendo, yo no creo que lo tengan ellos tan interiorizado como nosotros, como una posible salida pues, de esta mierda. Claro. Dicho esto, con lo que pasó en Barcelona, yo me entusiasmé bastante, lo digo en serio. O sea, que la Constitución, que es una cosa que parece que no se puede cambiar solo para pagar deuda y ese tipo de historias, esta gente en un momento dado, aunque estaba también comandado por una parte de la burguesía catalana, que soy de derechas, pero había detrás también un movimiento obrero de gente normal y corriente, ese tipo de historias, coño, eso les hizo moverse los cimientos un poco, decir, hostia, están poniendo en tela de juicio la unidad del país, que la derecha la tiene a hostia, y están poniendo en tela de juicio el tema de la monarquía. Hostia, yo hubo momentos que yo me entusiasmé bastante. Claro, la machacaron, pero a base de bien. Eso es así. Pero bueno, yo creo que hay elementos para pensar que en un futuro puede haberlo. ¿Cuándo? Ni puta idea. Claro, no, yo creo que sí es cierto lo que dices tú, y eso está muy claro, que fundamentalmente la gente joven puede sentir rechazo o lo siente hacia la monarquía, al menos la gente joven que se pare a pensar, que eso también es un porcentaje, con perdón de algunos jóvenes, ¿no? Por un rechazo muy básico, muy capilar, por decir, pero es que claro, es tan arcaico y tan clamoroso, y esta hija de este señor, ¿por qué? ¿Sabes? Esto que le habilita, eso no hace falta que nos vayamos a grandes reflexiones ni a grandes historias. Sí, bueno, pero ya el señor está. Y dice, bueno, y ahora esta chica, ¿por qué le va a suceder? ¿En base a qué? Y básicamente que ellos se planteen eso. Luego, lo que haya después, o el contenido de lo que haya después, está en nosotros también, en nosotros y nosotras, en todos. Porque las cosas, los sistemas, los movimientos, los construimos las personas. Entonces, la república será lo que queramos que sea, la mayoría, en mi opinión, o los que tengamos capacidad de influir en la mayoría. Entonces, todos podemos ser pesimistas en ese sentido, pero vamos, que todo está en juego, nada está decidido. O sea, en la vida todo está en juego, aunque creamos que todo está decidido, muchas cosas pueden parecer decididas, pero todo depende de la actuación de los seres humanos, de los movimientos y de todo, ¿no? Y tienes razón. El problema, claro, por supuesto, pero jugamos contra eso, jugamos contra los jueces, jugamos contra la educación, jugamos contra los medios de información, jugamos contra todo eso. Claro, jugamos en campo contrario y en debilidad siempre. Pero si dejamos de jugar, todavía nos van a meter más goles. Y en algún momento igual llegamos y metemos un gol, porque si perdemos la esperanza en meter goles, nos quedamos en casa y no salimos al campo. Y si en 1917 no hubieran salido al campo, no hubieran hecho la Revolución de Octubre. Si en 1931 la gente no hubiera ido a votar, no se habría ido el rey. En 1936, si la gente no hubiera elegido al Frente Popular, no habría habido Frente Popular. Si en 1936 los anarquistas que se quedaban siempre en su casa o decidieron que se quedaban en casa con la CNT, 1 millón de afiliados en esa época, no hubieran decidido ir a votar porque era una situación extrema, no hubiera ganado el Frente Popular y hubieran seguido las derechas. Entonces, bueno, pues las personas, o por ejemplo, puestos a
a personas que están en esta sala sin señalar. Si la PA no se hubiera movido, posiblemente habría muchos más desahucios y no se hubiera creado un movimiento muy importante, con sus defectos y con sus virtudes, con sus debilidades y con sus fuerzas. Por poner solo un ejemplo. Si se quedan en su casa, hay cosas que no pueden parar, pero ¿y lo que paran qué? ¿Y la conciencia que crean con su movimiento, con la movilización? A lo mejor en las manifestaciones de la República ha habido una época que salíamos 10.000 y otras salimos 1.000, pero como dejemos de salir, el movimiento se agota. Entonces, tenemos que saber que hay movimiento. Vivimos en la derrota, normalmente de la izquierda. Hay más derrotas. Alguien también lo decía, un historiador o varios lo han dicho, que las revoluciones en la historia del mundo son pocas y los cambios positivos o progresivos son pocos. Pero si no tiras hacia ellos, pues son ninguno. Entonces, bueno, y también coincidir con César, el problema nacional, que es un problema no resuelto en España, es una brecha del sistema. Cada uno, una brecha muy importante del sistema, y lo puso en cuestión con el tema de Cataluña. Luego ya cada uno, porque aquí supongo que cada uno pensaréis una cosa distinta sobre el tema, pero es evidente que es una brecha, es evidente que es un problema que no se ha solucionado nunca, y es un problema que se va a ir reproduciendo, y tenemos que ver hacia dónde evoluciona o cuáles son los movimientos. O que, porque, por ejemplo, si se hubiera proclamado si se proclamó, pero si se hubiera hecho efectiva una posible república catalana, hubiera sido un hostiazo muy importante, con perdón de la expresión, para el sistema, pero también tendríamos que haber visto hacia dónde evolucionaba esa república y cuál era el efecto sobre el resto de los pueblos de España. Si eso tenía un efecto de simpatía en el sentido de reproducción en otros sitios o de cambios progresivos, o por el contrario, que también en cierto modo pasó, fue un repliegue más conservador en el resto de España, un repliegue en la identidad española más poco progresista, que yo creo que también lo vimos, que eso también hay que decirlo. Y nada, joder, que yo me estoy enrollando demasiado. Si queréis... No, dilo. Ah, vale, pues nada, muchas gracias.